tardes y bienvenidos a este concierto de la Banda de Música Cultural de Burlada. Hemos comenzado con la obra Expo 70, que se compuso con motivo de la Exposición Universal de 1970 en la ciudad japonesa de Osaka. Una inauguración de este concierto que hemos preparado en un tiempo récord en torno a mujeres con una relación especial con la música. Un recorrido donde descubrir obras de mujeres compositoras, piezas musicales con nombre de mujer o composiciones rindiendo homenaje a las mujeres. Empezamos con el pasodoble Consuelo Ciscar, un pasodoble tradicional dedicado a ella, Consuelo Ciscar, una devota de la cultura valenciana y gran promotora de la misma. Con este trabajo, el compositor Ferran desea rendir tributo a esta extraordinaria mujer valenciana, describiendo su personalidad a través de la música. Pasodoble de concierto de carácter festivo, con impulso de las fiestas regionales de los toros y de una armonización típica española. Es una obra rica en una armonía repleta de color. Adelante, Consuelo Ciscar.
continuación vamos a interpretar Cell Phone Suite, una obra de la compositora Susan Welters. Susan Welters nació en 1969 en los Países Bajos. Estudió piano y saxofón en el Conservatorio de Maastricht. Se graduó con distinción y primer premio en grado superior. Actualmente es profesora de saxofón en varios conservatorios, imparte masterclasses en Países Bajos y ha tocado en varias orquestas sinfónicas. Como compositora le gusta componer variado y atmosférico, divertido para todos, preferentemente con un cierto sentido del humor, ya lo veréis. La mayoría de sus composiciones y arreglos son para banda, fanfarre o bandas de metales de todos los niveles. Su música es fácil de escuchar y entretenida. En esta ocasión vamos a interpretar una obra muy particular, en 3 movimientos, que se titula Suite del teléfono móvil, donde cada movimiento hace un guiño a los móviles, desde Apple a Nokia pasando por Samsung. Escuchamos Cell Phone Suite de Susan Welters.
Regresamos al mundo del pasodoble por la puerta grande. Elvira Checa Agüero es una compositora española nacida en la provincia de Cuenca en 1943. Su padre fue quien la introdujo en la música, enseñándole los primeros acordes a la guitarra. En su formación destaca su aprendizaje en guitarra clásica y en música folk. Elvira Checa cuenta con un amplio registro de composiciones. Ha editado 3 discos y en su carrera musical ha obtenido numerosos premios. Ha grabado para varios sellos discográficos. En concreto, su álbum discográfico Pasodobles 92 se convirtió en el primer disco de pasodobles sinfónicos, habiéndose distribuido por todo el mundo y reeditado en 3 ocasiones bajo el nombre de La Puerta Grande. Este pasodoble fue compuesto con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Como dato curioso, decir que La Puerta Grande consiguió una gran fama gracias a ser la sintonía con la que Televisión Española abría habitualmente las retransmisiones taurinas. Os invito a entrar por La Puerta Grande de la mano de Elvira Checa.
Cambiamos de ritmo del pasodoble al zortzico. Maite, compuesto por Pablo Sorozábal para la película Jai Alai, rodada en Vizcaya en 1940, donde la cantaban Los Bocheros, una pequeña agrupación de 8 voces graves con su letra original en euskera. La letra hablaba de la amada, Maite en euskera. Pablo Sorozábal volvió a incluir esta canción en la banda sonora de la película María, matrícula de Bilbao, en 1960. Sin embargo, mantuvo la música, pero hizo una adaptación de la letra, que en este caso era en español, dedicándola a una joven que se llamaba Maite. El argumento se basa en Luiso, un adolescente que pertenece a una familia marinera. Su intención era ser arquitecto, pero como suspende las matemáticas, pasa el verano embarcado en el buque familiar, un carguero llamado María y matriculado en Bilbao, capitaneado por el padre de Luiso. El viaje supondrá una sucesión de experiencias para el joven Luiso y un recuerdo a Maite. La letra de la canción dice así: Maite, yo no te olvido y nunca, nunca te he de olvidar, aunque de mí te alejen de tierra y mar. Maite, si un día sabes que muero ausente de tu querer, del sueño de la muerte para adorarte despertaré. Maite, Maite.
interpretaremos será María la Portuguesa. Pero ella ni se llamaba María ni era portuguesa. Nuestra protagonista, nacida en la localidad onubense de Ayamonte en 1923, fue bautizada como María de los Ángeles. Su madre falleció durante el parto y de su padre nada se sabe. Fue criada por unos vecinos, ella española y él portugués. Durante la Guerra Civil deciden cruzar la frontera a Portugal. Como la niña ya tiene 13 años, para evitar problemas la inscriben con un nuevo nombre, Aurora, y sus apellidos, y así hacerla pasar como su hija biológica. Allí sería conocida como Aurora la Española o la Salerosa. A los 60 años comenzó su actividad de contrabandista. Compraba tabaco, azúcar y mariscos en Portugal y los pasaba a España, donde los revendía por un precio bastante superior. Es en esa época cuando conoce a Juan Flores, un contrabandista ayamontino que falleció a manos de la Guardia Costera portuguesa, tras ser acusado de pesca ilegal. El día de su entierro en Huelva apareció una mujer misteriosa, vestida de negro, que la familia no conocía de nada. Gracias a ello fue merecedora de una copla, un fado que hizo que quedara en el imaginario colectivo como María la Portuguesa. Dicen que fue el te quiero de un marinero razón de su padecer, que en una noche en los barcos del contrabando al langostino se fue, y en la sombra del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació un lamento de esta canción. Ay, María la Portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas. Fado porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra.
A continuación nos hacemos eco de una canción que se ha convertido en un himno contra la violencia de género, La Puerta Violeta. El tema está basado en una experiencia de la propia cantautora, Rosalén. Decidió componer la canción porque en su casa siempre le habían dicho que intentase ser feliz, también hacer felices a los demás. Así lo hizo. Ella, que a tantas habrá abierto los ojos con esta estrofa: tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Necesitaba en ese momento pintar una puerta violeta. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde, muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero. Ahora estoy a salvo.
¿Pensabais que no iba a hablar hoy o qué? ¿Eh? Vale, como bien ha dicho al principio mi compañera Amparo, ha sido un poco apretado el tiempo que hemos tenido para prepararos este conciertito relacionado todo con la mujer, con lo cual un concierto maravilloso. Vale, la siguiente obra que vamos a hacer no habla de grandes compositoras ni de mujeres de gran renombre. Vamos a hablar de mujeres muchísimo más importantes en la música que hacemos con nuestra banda. Ellas son las mujeres que forman parte de nuestra banda y para las cuales os pido por favor un fuerte aplauso. En esta ocasión van a ser dos de ellas, que ya llevan mucho tiempo en la banda con nosotros y se han convertido en dos pilares muy importantes dentro de nuestra formación. Pilar Asurmendi y Amparo Echeverría. Esta última os sonará porque es la que está todo el rato hablando. Vale. Ellas van a ser las dos solistas de la obra que vamos a hacer a continuación, una obra que se titula Clarinando, y es una composición para dúo de clarinetes y banda. Gracias.
Cerramos el concierto con una canción muy conocida y que seguro que todos hemos escuchado alguna vez, Don't Cry for Me, Argentina. Juan Domingo Perón había ganado las elecciones presidenciales de 1946 en Argentina. Una gran multitud se había reunido en la Plaza de Mayo para ver al nuevo presidente y aclamar a María Eva Duarte, quien se convertía en la primera dama de Argentina. Se ha extendido popularmente que allí, en el balcón de la Casa Rosada, ella proclamó un emotivo discurso que pasaría a formar la letra de la canción. Sin embargo, la canción fue escrita por Tim Rice. Él mismo contó que en 1973 había escuchado un programa de radio dedicado a la primera dama argentina y que le pareció una figura interesante para un musical. Así pues, no llores por mí, Argentina, es la frase que hizo famosa a Eva Perón en el mundo entero y que ella nunca pronunció. No llores por mí, Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, más no te alejes, te necesito. Bueno, esperamos que hayáis pasado un rato entretenido con todos nosotros en este concierto y que nos sigáis acompañando en los próximos. Aunque si aplaudís mucho, tal vez podamos añadir un bis. Muchas gracias por vuestra asistencia.
pues ahora sí que sí, terminamos este concierto con I Will Survive, Sobreviviré. Es una canción disco originalmente interpretada por la cantante estadounidense Gloria Gaynor, lanzada en 1978 y que ha sido versionada por múltiples intérpretes. La letra de esta canción describe en primera persona cómo alguien encuentra fuerza personal mientras se recupera de una separación. Os animamos a participar activamente en esta canción. Muchísimas gracias.